disculpen la demora, pero bueno, hubo ahí alguna dificultad de orden técnico desde el lugar de emisión de esta clase. No es, digamos que en esta oportunidad no pasó por mis manos el inconveniente, pero es de orden técnico, por lo tanto es bastante ajeno a nuestras posibilidades y bueno, se ha solucionado de esta manera. La única dificultad, anticipamos, es que no se va a poder grabar esta clase, con lo cual posteriormente haré una clase de resumen de lo que vamos a conversar el día de hoy para subirlo, pero la clase en sí no va a poder ser subida por esta dificultad técnica que estamos enfrentando. Así que esto para que a los compañeros que no puedan asistir a la clase de hoy tengan presente que no van a tener la clase subida, sino que voy a armar una clase resumida para que quede en su momento en el aula virtual. Bien, vamos a comenzar con el desarrollo de unidades 7 y 8. ¿Por qué digo de unidades 7 y 8? Porque las unidades 7 y 8, así como la unidad 6 ha planteado los límites al poder que implica la Constitución, y de hecho hemos mencionado en varias oportunidades, incluso en las clases prácticas, y también ha tenido, seguramente ha sido así entendido a medida que íbamos avanzando con los casos en las clases prácticas, se habrán dado cuenta que la Constitución es verdaderamente un programa que busca establecer cuáles son los límites de actuación del Estado. Eso es en términos muy generales, pero también atados a la realidad de lo que significa la Constitución. La Constitución es también un límite al Estado. Y para que no se entrometa allí donde el Estado no puede meterse, que es, muchos de ustedes lo han dicho en las clases prácticas, es lo que marca, entre otras cosas, el artículo 19 de la Constitución, a través de el derecho a la privacidad. ¿Cómo es eso que podemos empezar con los avisos parroquiales? ¿Qué significa que no te vas a quedar al último de la clase? Bueno, avisos parroquiales. Entonces, ya tenemos fecha del recuperatorio, fecha del segundo parcial. No tenemos y todavía no podemos ponerla porque hay que ver cómo coordinamos con el resto de las materias, particularmente con privado. Pero eso es lo que vamos a fijar una vez que coordinemos con el profesor Darío Melano. En relación a eso, entonces, fecha del segundo parcial todavía no está puesta, sí está puesta la de recuperatorio, como ustedes ya saben. Y que se va a constituir por 12 preguntas, 10 de jurisprudencia, 2 de bibliografía. Ya se ha subido, no se puede recuperar los dos parciales son recuperables, cada parcial con su recuperatorio. Sí, el contenido será a partir de unidad 6 inclusive, hasta la última unidad. Bien, entonces, a ver, vamos perdiendo el hilo porque a medida que van apareciendo las preguntas. Em, con relación a, bueno, me dicen acá que ya tienen fecha de parcial de privado. Bueno, eso lo hablaremos con el profesor Melano para que también haya un impas entre su parcial, nuestro parcial, su recuperatorio, nuestro recuperatorio. Bien, para que tampoco se encimen los exámenes. Luego, tenemos las condiciones del recuperatorio del primer parcial. Saben, son 12 preguntas. 10 preguntas de jurisprudencia que tienen que ver con los fallos que fueron para el primer parcial. No estamos metiendo fallos que ya hemos tratado luego del primer parcial, sino fallos que fueron para el primer parcial.
y dos preguntas de la bibliografía que ustedes tienen. También ya se ha subido, a pedido del público, se ha subido eh, la guía que relaciona tema con bibliografía, de la misma manera que hicimos respecto del primer parcial. ¿Está? Ya está subido, o sea que también ahí le tienen que prestar atención. Jueves, clase normal, jueves, clase normal. Creo que no nos estamos olvidando de nada, pero seguramente alguna pregunta va a aparecer. Eh, Dado que estamos con avisos parroquiales y así lo quisieron, también aclaro que mañana es la presentación de mi libro en el Instituto de Biología de Altura, ahí a pasitos del aula. Ya he hablado con el profesor Darío Melano, porque tengo entendido que mañana ustedes tienen clases con él, así que están todos invitados y como les digo, siéntanse libres de asistir. Ustedes sabrán, pero con toda la libertad de asistir. Eh, Esperemos que puedan ir todos los que puedan. Bien, ahora vamos, ahora vamos a lo que es la clase. Ahí se está colando sonido, se está colando un audio, que obviamente no es el de ustedes porque ustedes no tienen habilitado el audio, el micrófono. Pero bien, vamos entonces a lo que es la clase de hoy. Decíamos, la unidad 7 y la unidad 8 contienen lo que son los derechos, aquellos ante los cuales el Estado debe detener su acción. Por eso hemos visto en la unidad precedente, en la unidad 6, cómo es la dinámica esta de la Constitución como barrera para el accionar del Estado. Ahora, ¿cómo relacionamos estas dos unidades y por qué las relacionamos? Dijimos porque contienen derechos. ¿Cuáles son las particularidades de los derechos tratados mayoritariamente en la unidad 7 y cuáles son las particularidades de los derechos tratados mayoritariamente en la unidad 8? Que los de la unidad 7 básicamente son los llamados derechos individuales. En cambio, los de la unidad 8 son los llamados derechos sociales o colectivos. Esto es mucho, mucho más fácil de entender a partir de la explicación que podemos dar desde la lógica que tienen, entre otras cosas, los derechos humanos. Porque no nos olvidemos que los derechos humanos constituyen uno de los pilares del el núcleo duro de derechos que también están hoy por hoy identificados con los derechos constitucionales a través de lo que dice el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos desde la reforma de 1994. Por eso es eh, bastante más fácil para explicar desde el punto de vista pedagógico cuáles son los derechos que generan o son considerados individuales en una unidad y luego los vemos en su cariz social en la unidad 8. Ahí está el eje que une ambas unidades. Veamos entonces. De hecho, en la unidad 7 ustedes ven que comienza hablando de los derechos humanos. Esa es la razón por la que tenemos ahí metida esta temática dentro de nuestro programa. Los derechos humanos son básicamente aquellos que corresponden a las personas por el solo hecho de ser tales. Es decir, son derechos que exigen, que demandan cierta protección por parte del Estado y que por otro lado tienen un titular o que podemos decir un titular desde el punto de vista individual o un titular desde el punto de vista colectivo. Eh, Sí, los que no pueden, lo que pasa es que yo no puedo aceptar porque no estoy como, o por lo menos no me dejaron como anfitrión. Ya le voy a mandar el mensaje a Darío
Bien, vamos a ver si él los puede hacer entrar. Bien, decíamos entonces, los derechos humanos, cómo van evolucionando, y ahí vamos a ver su paralelismo con los derechos constitucionales individuales y los colectivos. Desde el punto de vista histórico, los derechos humanos tienen un origen bastante, digamos, bastante caótico. ¿Por qué caótico? Porque nacieron al amparo de las llamadas revoluciones que aparecieron hacia fines del siglo XVIII. Concretamente, la revolución que ustedes mejor conocen, porque es la que más prensa tiene, la que más historia tiene, sobre la que más libros se han escrito en relación a este tema jurídico constitucional que a nosotros nos interesa, es o está identificada como la Revolución Francesa. A partir de 1789 es como de esa manera surge este fenómeno llamado el constitucionalismo. Pero no era una idea estrictamente nacida en la Revolución Francesa, sino que tenía toda una historia. Una historia, no nos olvidemos, 1789, pero una historia que arranca hace mucho tiempo atrás. En el año 1215 aparece, empieza a gestarse este movimiento que, miren ustedes, va a eclosionar recién en 1789, pero de una manera muy particular. ¿Cuál era ese origen? Ese origen de 1215 era la llamada Carta de Derechos, el Bill de Derechos, que los ingleses habían buscado establecer, los señores feudales ingleses habían buscado establecer como límite al poder del monarca, que en ese momento era Juan Sin Tierra, que también gozaba de una cierta preeminencia absolutista, pero los ingleses, y particularmente los señores feudales, cuando se dieron cuenta de algo que no parecía tan evidente, y sin embargo terminó siendo muy claro, ¿qué ocurrió? Se dieron cuenta los señores feudales que en realidad el rey dependía de ellos desde el punto de vista económico, patrimonial, puesto que eran los que pagaban los impuestos, y por otro lado, eh, em, sale muy rápido el audio. Bien, bueno, trataremos de ver más la velocidad. Y por otro lado, también necesitaba de sus soldados, porque el rey no tenía ejército propio, sino que lo constituía a medida que lo iba necesitando para alguna campaña ofensiva o defensiva, y requería de los señores feudales que le aportaran tropas, le aportaran soldados. Como ven, entonces, cuando los señores feudales se dieron cuenta que en realidad dependían de ellos, el rey dependía de ellos, dijeron, bueno, y entonces, ¿por qué no ponerle límites? Y esos límites fueron los que se plasmaron en la llamada Carta de Derechos o Bill of Rights. La primera, el semilla que dio como origen la limitación de la monarquía en Inglaterra. 1215, miren todos los siglos que todavía pasaron hasta 1789, porque en 1789 en Francia todavía existía la monarquía absoluta, pero en Inglaterra, hacia fines del siglo XVIII, de manera más o menos contemporánea, estamos hablando de 1770, 1780, se produjo otra revolución que terminó siendo mucho más importante. Digo mucho más importante porque fue la que perduró en el tiempo de una manera casi inconmovible, que fue la revolución industrial. La revolución industrial que sacudió los cimientos de la economía de esa época, empezó a generar una clase que hasta ese momento estaba bastante desdibujada, que era la clase burguesa, constituida hasta ese momento con los artesanos, los pequeños comerciantes, los dueños de pequeñas parcelas de tierra y los profesionales. Y de esta manera, el estallido de la revolución industrial, dice
un historiador alemán recientemente fallecido a los 94, 95 años aproximadamente. eh, el- la idea fue que con esta revolución industrial se empezó a posicionar un nuevo grupo de burgueses que eran los industriales. Los industriales, los productores industriales, que fueron los que empezaron a ganar poder económico y quien dice poder económico dice también poder político. Este historiador alemán es Erich Hobsbawm. El que quiera, pueda y le interese, ahí vamos a mandarlo al chat. Eh, Eric Hobsbawm. Hay un excelente libro y en realidad sus textos son muy interesantes, hay algunos más divertidos incluso, como La Era de la Revolución, y hay toda una colección de 4 tomos sobre la historia mundial, pero yo les recomiendo particularmente uno que es la historia del siglo XX. La historia del siglo XX es muy poderosa en Eric Hobsbawm porque Hobsbawm eh, dio una definición sobre el siglo XX que él llama siglo XX corto. El siglo XX corto se extiende para Hobsbawm desde 1914 hasta 1989. 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1989 con la caída del muro de Berlín. Él le llama el siglo XX corto. Es fantástico ese tomo. Si no quieren conseguir las demás obras, no hay problema, pero si quieren y pueden conseguir ese tomo del siglo XX, es imperdible para poder comprender la realidad que nos aqueja hoy incluso. Decía Hobsbawm ha muerto hace muy poquito tiempo. Eh, em, Bien, estas ideas entonces terminan arraigando o apareciendo o aflorando en la Revolución Francesa, pero en realidad fue un producto de ideas que ya se venían gestando a partir de, por un lado, el conocimiento de lo que significaba la Revolución Industrial del otro lado del Canal de la Mancha, puesto que esto se dio básicamente en Inglaterra, como también de la apropiación de algunas ideas que algunos filósofos y filósofos políticos particularmente, entre ellos algún suizo, sino Rousseau, Voltaire y Montesquieu, no son una delantera de la selección francesa, sino que eran filósofos políticos que terminaron dando el basamento conceptual y teórico a la que fue la Revolución Francesa. Esto, decíamos, detona en 1789 a partir de esta revolución burguesa, como acá lo anotó Romina. Es verdad, la revolución era burguesa como tiempo después lo descubrió Carlos Marx. Hasta ese momento se hablaba del pueblo y que el pueblo había tomado la Bastilla, y que el pueblo había derrocado a Luis XVI y que el pueblo... No, en realidad había sido la burguesía. Pero bueno, lo interesante o lo importante del caso es que ahí comienza a verificarse la necesidad de protección de los llamados derechos humanos de primera generación, que eran los derechos que nosotros ya tenemos más o menos identificados como el derecho a la vida, a la libertad, a la libertad en todas sus manifestaciones, estoy hablando, la libertad ambulatoria, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, y también a la integridad física. Todo esto es muy claro, la propiedad privada. De hecho, la propiedad privada es uno de los elementos más importantes que la burguesía quería proteger de los acometimientos, de las agresiones del Estado. Es así como se habla de los derechos humanos de primera generación. Y estos derechos humanos de primera generación son aquellos que terminan trasladándose a las constituciones, que como la nuestra también era una verdadera consecuencia de otra constitución que vino a apropiarse de estos conceptos, porque nuestra constitución no es que ha nacido, ha caído como un fruto maduro de un árbol, en realidad fue la consecuencia de
adoptar ciertos criterios que hasta ese momento ya estaban bastante bien afianzados en alguna otra constitución en nuestro continente, que estamos hablando de la constitución norteamericana. La constitución norteamericana que termina formándose a partir de también las ideas que habían sido trasladadas desde Francia, desde Inglaterra misma, a las primeras 13 colonias. Paradójico, gran parte de estas ideas llegaron en barcos ingleses a las costas de las 13 colonias y luego las 13 colonias utilizaron estas mismas ideas para rebelarse ante la corona británica, ¿no? Digamos, uno nunca sabe para quién trabaja, diríamos. Pero bueno, esto es lo que verdaderamente ocurrió y al momento de comenzar a elaborarse la Constitución norteamericana, que la Constitución norteamericana es muy cortita, ¿eh? No se vayan a creer que eh, no es ni la mitad de la nuestra. Es una constitución que está directamente abocada a la regulación de las instituciones, es decir, lo que para nosotros vendría a ser la parte orgánica de la constitución. Ahí se concentra el esfuerzo del constituyente norteamericano. Esto le gustó mucho a Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, que había tenido contacto con esta pieza jurídica que fue la Constitución norteamericana, se inspiró en ella para escribir su famoso libro de bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Ahora, esto es importante, por supuesto, porque a partir de eso se adopta la forma de gobierno que está concebida como republicana, es decir, dividida en tres departamentos del Estado que buscan autorregularse, autocontrolarse o controlarse recíprocamente. Esto era evidente, digamos, esto es un evidente, iba a decir plagio, pero es una evidente influencia de la Constitución norteamericana en nuestra Constitución de 1853. Decíamos, se ponen a la cabeza de los derechos a ser protegidos aquellos llamados derechos individuales. Bien, curiosidad que en algún momento lo hemos mencionado también en alguna clase teórica, si mal no recuerdo, donde también se dijo que, por ejemplo, el derecho a la vida no estaba enumerado, no estaba enunciado dentro del listado de derechos que protege la Constitución argentina. Sin embargo, era un derecho considerado dentro de los llamados derechos implícitos previstos por la Constitución. ¿Eso qué significaba? Que no hacía falta mencionarlo. Recién comienza a hablarse de derecho a la vida, por ejemplo, cuando en el año 94, con la reforma, se incorporan los tratados internacionales que sí expresamente hablan del el reconocimiento y la protección del derecho a la vida. Ahora, esto no impidió que con anterioridad a 1994 siempre se considerara el derecho a la vida como un derecho constitucional que no exigía, no requería ser mencionado expresamente en la Carta Magna. Esto es lo que nosotros en nuestras primeras clases, si ustedes lo recordarán, nos llevó a definir a nuestra cátedra como ius naturalistas, diciendo esto de que en contra de lo que pueden pensar los ius positivistas, nosotros consideramos que un derecho puede estar protegido sin necesidad de estar expresamente enunciado en un texto positivo. Bien, como parte de esto, como digo, como parte de esta evolución dentro de los llamados derechos individuales, o desde el punto de vista de los derechos humanos, llamados derechos humanos de primera generación, eh, son estos derechos individuales los más, los que surgen como a primera vista, los que son protegidos en este ámbito, encontramos también que comienzan a aparecer otros derechos a la par que van reclamando su posicionamiento como derechos humanos personales o como derechos constitucionales personales o individuales. Entre estos, sin ninguna duda, se enrola el llamado derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad es un derecho que nosotros lo tenemos consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, pero tiene algunas complejidades. ¿Cuáles son las complejidades que tiene?
Si yo les preguntara a ustedes en qué consiste la igualdad, seguramente muchos de ustedes van a, no, no, todavía los de segunda generación, aún no hemos entrado. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la idea que les viene a la cabeza cada vez que ustedes piensan en un derecho a la igualdad, seguramente vamos a tratar o la cabeza va a tratar de ubicarse en relación al prefijo X, lo de X, equidad, equilibrio, equidistancia, eh, es que son ideas válidas para tratar de definir la igualdad, pero la verdad sea dicha, no terminan de hacerlo. ¿Y esto por qué? Porque ya ha quedado debidamente establecido que digo debidamente establecido porque la realidad nos ha marcado esto y luego la jurisprudencia lo ha comprendido, inclusive la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha advertido lo siguiente, que es tan injusto tratar como iguales a quienes no lo son, como tratar de manera desigual a quienes son iguales. Es decir, ambos extremos, ambas posibilidades son igualmente injustas. Repito, no es justo tratar como iguales a quienes no lo son y tratar desigualmente a quienes son iguales. En ambos casos, si se toma esta definición como cierta, estaremos incurriendo en una injusticia en cualquiera de ambos casos. Entonces, y acá viene la pregunta que a ver cómo la podemos dilucidar. Eh, ¿Estamos de acuerdo que todos somos iguales? ¿Estamos de acuerdo en que todos somos distintos? Entonces, pero ¿cómo explicamos esa igualdad en derechos? Es decir, desde el punto de vista conceptual, estamos de acuerdo en que todos somos iguales, pero ¿cómo explicamos que también todos somos distintos? ¿Qué opinan? Abrimos hilo de debate. Bien, le están recitando lo que dice la Corte, pero ¿eso qué quiere decir? Bien, está bien, están planteando la discusión, bien, ajá. Me imagino que todos están viendo el chat, ¿no? Ajá, bien, bien. Bueno, tengamos en cuenta que no hablamos de casos, ¿no? No, no estamos hablando de casos, sino de sujetos de derecho. Ajá. Bueno, bien, está bien. Digamos que evidentemente, por un lado, están aquellos que ya han tenido algún contacto con algún precedente de la Corte que ha dicho eso que hemos mencionado. Bien, ahora, finalmente, vemos que la pregunta, lo que pasa es que la dignidad es otra cosa, ¿eh? Igual es en dignidad, es otra cosa, ya vamos a hacer la distinción. Esto se resume o se puede decir de esta manera y van a ver que ahí se empieza a diluir la aparente contradicción entre ser iguales y ser distintos. Es que somos ontológicamente distintos, pero somos jurídicamente iguales. Repito, somos ontológicamente distintos, pero somos jurídicamente iguales. Ahí tenemos la fórmula que nos permite borrar, si es que hay alguna duda,
borrar la aparente contradicción que existe entre ser iguales y ser distintos. Porque cuando hablamos de igualdad y hablamos de distinción, no estamos hablando de las mismas categorías. Cuando hablamos de igualdad, lo hacemos en la categoría jurídica. En cambio, cuando hablamos de lo distinto, hablamos en la categoría ontológica. Ontología o ontológica es seguramente aquellos que han transitado alguna vez por una materia llamada filosofía, no hace falta que sea filosofía del derecho, se acordarán esto de la ontología como el estudio del ser de los entes. ¿M? El estudio del ser de los entes, porque onto es ente, es lo que es, lo que está, lo que existe, lo que somos. Bien, evidentemente somos distintos. Somos distintos ontológicamente. ¿Por qué? Porque lo sabemos varones, mujeres, disidencias, porque lo sabemos altos, bajos, flacos, gordos, blancos, amarillos, piel naranja, no sé, lo sabemos de todo, lo sabemos los que hablamos un idioma y hablan otro, habemos de todo, de todo. Eh, Habemos personas de distintas nacionalidades, habemos personas de distintos orígenes sociales, culturales, somos distintos, está claro. Ahora, esto no quita que seamos jurídicamente iguales. Esto que algunos de ustedes han marcado como igualdad ante la ley, que es una vieja fórmula que pretende establecer que todos ante la ley tenemos que ser tratados de manera igualitaria. Esto es cierto, sí, lo es, desde luego que lo es, pero que desde el punto de vista jurídico no nos termina de redondear cuál es la idea. Explicamos esto de una manera que lo hacía un psiquiatra argentino eh, que se suicidó en 1925. Él, este psiquiatra argentino era José Ingenieros. José Ingenieros escribió varios textos que tienen que ver con esto. Crítica para hacerle a José Ingenieros. José Ingenieros, ojo, José Ingenieros era el integrante de aquella brillante generación que comprendió a grandes escritores, autores argentinos, aquellos que se reunían en el viejo Café Tortoni allá por principios del siglo XX. Y que se reunía con personas de la talla de Leopoldo Marechal, de Alfonsín Storni, eh, es decir, un grupo Leopoldo Lugones. Era un grupo sumamente heterogéneo desde el punto de vista ideológico. Y José Ingenieros era positivista, miren ustedes. ¿Por qué positivista? Porque él pensaba que la humanidad se dividía de la misma manera que lo pensaban los italianos Lombroso, Ferri y Garofalo, aquellos que decían que el delincuente tiene determinadas características físicas que ya lo definen como delincuente. Entonces, de esa escuela participaba José Ingenieros, pero José Ingenieros tuvo una enorme claridad para ver esto de lo que estamos hablando, es decir, esto de ser ontológicamente distintos, pero ser jurídicamente iguales. Él hablaba de las oportunidades. Sí, de eso estamos hablando, aquellos primeros estudios criminológicos que buscaban justificarse en la estructura fenotípica del sujeto. eh, y que decía que si un sujeto es pobre, tenía determinadas características físicas, una frente de tal o cual característica, orejas de esta forma, nariz de aquella, ojos cejijuntos y demás, bueno, era delincuente. Entonces, esto era lo que definía ese positivismo. Bueno, decíamos, con haber participado de esa escuela, sin embargo, José Ingenieros tuvo la claridad de visión para hablar de lo que se llama las oportunidades. ¿Dónde lo hace? En un libro, en uno de los tantos que escribió, que se llama El hombre mediocre.
El hombre mediocre es un excelente libro para leer cuando uno es adolescente. ¿Por qué? Porque enseña a entender cuáles son los desafíos con los que el adolescente se va a encontrar en su vida adulta. Y en ese libro, en ese texto, José Ingenieros, habla de que la vida es algo así como una especie de carrera, pero es una carrera de fondo, no es una carrera de sprint, no es una carrera corta de velocidad, sino es una carrera de fondo. Y él dice que lo que hay que tratar es que todos aquellos que corran esa carrera tienen que partir de una misma raya de largada. Y para eso es necesario que aquellos que no están en condiciones de llegar a esa raya de largada siquiera, sean dotados de los recursos necesarios para ponerlos allí en esa raya de largada y de manera tal que cuando suene el pistoletazo inicial y pueda comenzar la carrera, esta persona o estas personas cuenten con las mismas oportunidades para tener un desempeño más o menos parejo a lo largo de la carrera. Esto es importante porque dice ahí José Ingenieros que, bueno, lo que cada uno haga luego con la oportunidad que se le ofrece al llevarlo, al posicionarlo en esa línea de largada, eh, eh, tenemos la posibilidad de decir que bueno, ya cada uno es dueño de su propia gestión, de la gestión que uno va haciendo de esos recursos. Y esta forma tan interesante que tiene José Ingenieros, digo, rescatado desde la mirada que él le pone a este fenómeno, es lo que nos permite a nosotros entender que la diferencia, perdón, la convivencia entre ser ontológicamente distintos, pero jurídicamente iguales. La igualdad de oportunidades. Hasta ahí nos tiene que llevar. Y una vez allí, cuando suene el pistoletazo de largada, bueno, veremos qué hace cada uno con los recursos que tiene. Pero por lo menos tenemos que garantizar que todos estén en condiciones de largar. Y de largar de la misma raya de largada, desde luego. Esta idea más o menos nos puede explicar o graficar bastante elocuentemente lo que queremos decir cuando hablamos de igualdad. Y ahora vamos a esta definición que precisamente algunos de ustedes han mencionado, que es lo de igualdad de iguales en igualdad de circunstancias, que en realidad es una vieja definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tradicionalmente ha hecho referencia a esta idea, igualdad de iguales en igualdad de circunstancias. Es decir, no tratar como iguales a quienes no lo son, pero tampoco tratar como desiguales a quienes son iguales. Y en igualdad de circunstancias en cuanto a que hay que ver, hay que verificar, hay que constatar si efectivamente todos están dotados de los mismos recursos que nos permite acceder a las mismas oportunidades. Eso es lo importante. Eh, Nota al pie. Eso es lo que está tratando de hacer la universidad pública y básicamente la Universidad Nacional de Jujuy. Eso es lo que está intentando hacer, poner a todos en la misma raya de largada. Entonces, me parece que esto es importante valorarlo como un verdadero logro, un verdadero tesoro para nuestra provincia y hay que tratar de defenderlo en la mejor y mayor medida posible. Por eso me parecía importante, desde el punto de vista de un derecho constitucional como es el derecho a la igualdad, es esto de rescatar qué herramientas se pueden poner en manos de las personas para acceder a esa igualdad en ese punto de largada. Bueno, me parece que eso es lo que queremos. Eh, Además, decíamos también, entre otras cosas, eh, volvemos al texto, salimos de la llamadita al pie y volvemos al texto. Ahora bien, la igualdad ha ido evolucionando, el derecho a la igualdad ha ido evolucionando como prácticamente todo en materia jurídica, y eso es lo fascinante que tiene el derecho, decíamos, porque el derecho no se queda quieto, es algo muy dinámico, es algo muy movedizo y es algo que busca siempre alguna suerte de equilibrio en esa dinámica que hay entre el ser y el deber ser.
Bien, esto es lo que ha ocurrido, entre otras cosas, con la igualdad, porque la igualdad, no solo en nuestro ámbito nacional, en el ordenamiento jurídico interno, sino también en el ordenamiento jurídico internacional, ha ido complementándose con otro derecho que parecería que lo supone al derecho a la igualdad, pero en realidad vamos a ver que no lo supone, que es un derecho complementario y autónomo cuando se quiere, que es el derecho a la no discriminación, porque no es lo mismo el derecho a la igualdad que la no discriminación. Pueden tener un efecto muy parecido y pueden ser complementarios, pero el derecho a la no discriminación tiene una evidente connotación, una evidente corpulencia propia frente al derecho a la igualdad. Y vamos a explicar por qué. Eh, Ustedes seguramente, eh, ustedes van a tener en claro algunas cuestiones, como por ejemplo, eh, que la discriminación, si yo lo pregunto así, a lo bestia, ustedes pueden poner sus respuestas en el chat y vamos a ver cómo evoluciona esto. Si yo dijera, desde el punto de vista moral, no estoy preguntando desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista moral, ¿la discriminación es buena o es mala? ¿Ustedes qué me dirían? Mala, mala, sí, todo mala, exactamente. Mala, bien, estamos de acuerdo, todo mala. La discriminación es mala. Bien, ahí apareció el depende. Yo esperaba que en algún momento aparezca el depende. Bien, 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 bien. Bien, perfecto. Bien, ahí apareció otro depende. Bien. Relativa, ya iba Wilson, ya relativizando. Bien. Y es verdad, esta posición del depende es verdad. Y también vamos a explicar por qué. Y creo, si mal no recuerdo, en alguna clase práctica, hemos explicado esta cuestión de la discriminación y hemos jugado un poco con este tema de eh, en qué consiste discriminar. Discriminar es distinguir, es discernir, es tratar de clasificar o de separar algo de algo. La discriminación es eso. Y habitualmente todos, absolutamente todos discriminamos. Discriminamos desde que elegimos si vamos a tomar té o café, discriminamos si vamos a comer media luna o galletita, o si vamos a comer tostada o galletita, eh, todos discriminamos. Muchos de ustedes habrán discriminado entre estudiar derecho o estudiar exactamente, sí, con eso tiene que ver Wilson. Habrán discriminado entre abogacía y cualquier otra carrera, entre las opciones que pudieron haber tenido. Entonces, permanentemente estamos discriminando. El ejemplo que yo suelo dar cuando enseño privado, parte general en otra facultad y que me divierte mucho, eh, claro, discriminamos para elegir, sin ninguna duda. Eh, Tiene que ver con aquello de decir, digo, con este ejemplo, generalmente nadie se olvida de lo que estamos hablando, eh, que es un caballero que gusta de una dama y le propone tener algún tipo de vínculo sentimental, eh, obviamente, sin dejar de lado la posibilidad de tener otro tipo de vínculo más allá del sentimental, pero la dama lo rechaza. La dama lo rechaza y en realidad a la vuelta de la esquina, como diría Alejandro Dolina, se va con otro. ¿M? Ha elegido a otra persona. Eh, el pretendiente rechazado eh, puede hacerse mil y una preguntas, entre ellas, ¿por qué él y no yo? ¿Por qué lo eligió a él? ¿Por qué no me eligió a mí? ¿Por qué a mí me dijo que no y a aquel le dijo que sí?
podría sentirse discriminado y por lo tanto ir a hacerle una denuncia a la señorita en cuestión. Bueno, hoy ya en rigor de verdad no hay donde hacer ninguna denuncia de esta naturaleza, pero bueno, imaginemos que sí lo hay. Porque el ejemplo estaba dado cuando había un lugar donde hacer la denuncia de discriminación. Entonces, ¿daría derecho a denunciar a la señorita por discriminación? No, evidentemente no, porque la señorita lo que ha hecho es discriminar, y ha elegido ella en uso de su amplísima potestad de decidir lo que ella quiere para sí. Y, digamos, en términos subjetivos, el pretendiente rechazado podrá ser una excelente persona, podrá no tener antecedentes penales, tener un buen trabajo, podrá tener una excelente expectativa de superación, pero eh, este, y el otro capaz que es un delincuente, un mala vida y qué sé yo, pero bueno, lo eligieron a él, ya está. Acá no hay discriminación alguna, no hay discriminación en el sentido negativo, hay discriminación en en el sentido en que eligió, ya está, y punto, y ahí se terminó todo. Entonces, ven ustedes que con este ejemplo es posible decir que la discriminación en general es neutra. En general es neutra. Ahora, ¿cuándo se convierte en negativa? Se convierte en negativa cuando la discriminación, bueno, no es cuestión de ser autorreferenciales, chicos. El ejemplo no, no ha buscado eso. Así que lo que decíamos. eh, Ahora, cuando la discriminación se basa en aspectos no justificados, en aspectos arbitrarios, en razones aparentes y que además lo que buscan es socavar la posición de un determinado sujeto o colectivo de sujetos, ahí ya estamos hablando de una discriminación negativa. ¿Y por qué le agrego lo de negativa? Porque también hay discriminación positiva, hay discriminación positiva. Y en esto, y ahora sí, tomamos aquello que muchos de ustedes dijeron en el chat, pero que no podíamos anticipar porque si no se descalabraba un poco el discurso. Van a ver ustedes que en la misma unidad 7 tenemos derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos de mujeres, y donde existen ahí algunos derechos que han sido reforzados, han sido robustecidos. Eh, eh, y siguen polemizando sobre el ejemplo. Ya está, ya el ejemplo ya pasó, ya está, listo. Creo que ya ha dado de sí todo lo que podía dar el ejemplo. Bien, decíamos, ustedes han mencionado los derechos de niños, derechos de las mujeres, y le agrego alguna otra cuestión, como por ejemplo el derecho de los trabajadores. El derecho de los trabajadores que tiene que ver sobre todo con aspectos que han venido a tratar de remediar esa inequidad que había entre un trabajador y la patronal. ¿Mm? Eh, Históricamente podemos decir que dentro del derecho argentino, sin ninguna duda, sin ninguna duda, eh, tenemos una larga tradición en materia de buscar equilibrar derechos entre sujetos de distinta entidad en su capacidad, en sus recursos, en sus poderes. Históricamente se ha advertido que franja, la primera franja social o económico-social, si ustedes quieren, que ha buscado equilibrarse de alguna manera frente a algún poder económico, como son las patronales, han sido la de los trabajadores. Por eso es que en su momento, se ha instalado tan fuertemente el derecho de los trabajadores, tanto el derecho individual como el derecho colectivo del trabajo. ¿Eh? Cuando hablo del derecho individual, hablo del derecho que tiene el trabajador a ser protegido, por ejemplo, contra el despido arbitrario, por ejemplo, a ser protegido en su salario, por ejemplo, a ser protegido en otras prestaciones que no necesariamente son salario, pero a las que tiene derecho, como por ejemplo tratar de tener, según ciertos trabajos, una vivienda propia,
tener también la posibilidad de vivir cerca de su trabajo. Es decir, la obra social, sí, Romina, es verdad, pero la obra social ya se incorpora dentro de lo que son, dentro de lo que es el derecho colectivo del trabajo. ¿No? El derecho colectivo del trabajo. ¿Por qué? Porque las obras sociales han buscado siempre, sí, exactamente, el derecho al descanso diario, porque las obras sociales han sido parte de la respuesta colectiva frente a las necesidades de salud de los trabajadores, sobre todo en determinadas áreas del trabajo donde existe eh, mucha enfermedad muy específica. Por ejemplo, los mineros, por ejemplo, los cañeros, por ejemplo, aquellas áreas, por ejemplo, los docentes que tienen dolencias que son llamadas dolencias profesionales, vinculadas con la audición, la voz, la calidad sanitaria de ciertos trabajos tiene que ver muchas veces con la naturaleza de la actividad que se desempeña. Por eso la obra social se instala mucho en lo que son los derechos colectivos del trabajador. Y la seguridad social, que también tiene que ver con los derechos colectivos del trabajador para aquellas situaciones en las que por razones de edad o por razones de enfermedad el trabajador ya no puede seguir prestando servicios y por lo tanto ya no puede vivir de su salario, sino que pasa a vivir de otro tipo de retribución, que es una retribución que a su vez ha sido debidamente alimentada, pautada, calculada para aquellas personas que están en situación pasiva. Pasiva quiere decir que ya no trabajan por razones de edad, por razones de enfermedad. Estas circunstancias, entonces, han hecho, por ejemplo, que en el ámbito del derecho individual del trabajo se establezcan, por ejemplo, procesos especiales. ¿Por qué existen procesos especiales? Porque lo que buscan es equilibrar esa asimetría que hay entre el trabajador y su patrón. En esto vamos a dar un ejemplo que ustedes lo van a entender perfectamente, y además muchos de ustedes ya tienen experiencia en este ámbito. Cuando un trabajador, por el motivo que sea, entiende que ha sido mal despedido, reclama por su indemnización por despido, reclama por otras prestaciones que se le deban y demás, el patrón puede tener espalda económica y financiera para aguantar el tiempo que sea necesario. En cambio, sí, esa es la idea, a la parte que se presume que es más débil. En cambio, el trabajador no, el trabajador si no trabaja, si no cobra, ¿cómo alimenta a su familia? Es decir, el trabajador suele estar siempre ante este tipo de circunstancias más desprotegido frente al aguante que tiene o puede tener el empleador. Por eso es que se han establecido procedimientos laborales que suelen ser mucho más rápidos, más expeditivos, inclusive uno que se llama amparo laboral. Imagínense el carácter sumario que tiene, pero básicamente todos discutidos o tramitados en un ámbito que es el del proceso laboral. Por eso es que es tan importante el derecho del trabajo, porque ha instituido toda una serie de mecanismos de protección, de agilización, además de gratuidad, porque el trabajador en el ámbito del derecho del trabajo eh, puede litigar sin gasto alguno. Bien, exactamente, telegramas gratuitos, en fin, toda una serie de mecanismos puestos al servicio del derecho de los trabajadores individualmente considerados que le evitan mayores gastos y que tratan de resolver la cuestión de la manera más rápida posible. Fíjense que acá existe algo que no se da en todos los ámbitos y acá se ha visto muy claramente, que se llama el orden público laboral. ¿En qué consiste el orden público laboral? El orden público laboral establece que existen ciertos derechos de los trabajadores que no pueden ser disponibles. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo más típico, ¿cuál es? Y digo que es un ejemplo típico porque es un ejemplo que se presenta muy habitualmente. El siguiente. Ante una deuda que tiene un patrón con el empleador, por el motivo que sea, imaginemos una indemnización mal liquidada por despido, imaginemos una indemnización mal liquidada con motivo de una enfermedad o de una enfermedad accidente de un trabajador.
El empleador, decíamos, tiene más espalda para aguantar más tiempo. Entonces puede aguantar hasta que se vaya a la Corte Suprema el caso. Y el trabajador no. El trabajador tiene que comer él y su familia ya. Y se dificulta mucho más cuando, por ejemplo, estamos ante una situación de enfermedad o enfermedad accidente en la que el trabajador ni siquiera puede salir a trabajar, a ir a buscar un nuevo empleo. Eh, con lo cual las necesidades que padece su familia son cada vez más apremiantes. Ahora bien, en esos casos puede ocurrir que un empleador le ofrezca al trabajador algún tipo de arreglo. ¿No? Está bien, vos me decís que yo te debo tanto, bueno, yo te digo que te debo esto. Te pago, por decir una cosa absolutamente antojadiza, caprichosa de mi parte, para ejemplificar nada más, te pago el 20% de lo que te debo, pero te lo pago ya. ¿Aceptás? Sí, eso sí, cuando aceptes ya no me podés reclamar absolutamente nada. ¿Mm? Ante la plata contante y sonante que le pueden estar ofreciendo en ese momento y que necesita para salvar la situación de manera urgente, el trabajador puede verse compelido, cuando digo compelido quiere decir que ya no tiene otra elección, a aceptar ese monto de dinero. Y además puede incluso hasta renunciar, y muchas veces incluso hasta por escrito, a que da por satisfechas todas sus pretensiones en contra del empleador y por lo tanto ya no tiene nada más que reclamarle. ¿Puede pasar esto? Por supuesto, ha pasado millones de veces. Pero ¿quién manda? ¿Qué establece el orden público laboral? El orden público laboral determina que el derecho del trabajador, aun cuando el trabajador renuncie, por eso se llama disponibilidad, a ese derecho, aun cuando lo haga, y aun cuando lo haga por escrito, y aun cuando lo firme, y aun cuando eso quede expresamente plasmado en un instrumento, no es válido. Por lo tanto, el trabajador puede aceptar ese dinero, darse la vuelta, ir a ver a un buen abogado laboralista, como puede ser cualquiera de ustedes, el día de mañana, y reclamar todas las diferencias que estime corresponder del patrón. Y el patrón o el empleador podrá decir, no, bueno, pero él ya firmó y llevará el escrito firmado donde está el compromiso del trabajador de no reclamar más nada, y el fuero laboral ante la existencia de lo que se conoce como orden público laboral, puede decir, perfecto, pero esto, todo pago que se haga en estas condiciones es inválido si es que no estuvo debidamente asesorado por un abogado, y supongamos que estuviese asesorado por un abogado, lo cual hablaría peor del abogado, 2 años, María, 2 años. 2 años en el fuero laboral es el tope para hacer reclamos de esta naturaleza. Eh, Aun cuando lo hubiera hecho, siempre se considera que es a cuenta. ¿A cuenta qué quiere decir? Es a cuenta de mayor valor. ¿Bien? Con lo cual, aun cuando haya recibido un pago parcial, un pago muy por debajo de sus aspiraciones, un pago que también lo haya aceptado a título de ya no tengo más nada que reclamar, aun cuando haya pasado todo eso, puede reclamar igual por lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque el orden público laboral lo protege. El orden público laboral entonces define un núcleo duro de derechos que no son disponibles para el trabajador. Es decir, el trabajador no los puede renunciar, aun cuando lo haga expresamente. Esto es importante para que vayamos tomándole el peso a lo que significa el derecho a la no discriminación y en este caso a la discriminación positiva, porque esto es una herramienta positiva de protección a favor del trabajador, a quien se supone siempre en inferioridad de condiciones frente a su empleador. Miren lo importante que es. Y es históricamente muy antigua esta forma de mejorar la situación de los trabajadores. Digo muy antigua, estamos hablando de los acuerdos que se han hecho a partir de la década de 1940 en adelante. Los convenios que se presentan en la Dirección de Trabajo son válidos, pero ¿por qué? Porque ahí interviene una autoridad especial, una autoridad especial. La autoridad especial o especializada es la autoridad del trabajo. Eso es importante. Ahora, ¿dónde perdería su validez? Porque son válidos
pero no son válidos iuris et de iure, es decir, de pleno derecho y sin admitir prueba en contrario. Son válidos iuris tantum. ¿Qué quiere decir? Hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo se demostraría lo contrario? Que el convenio homologado, avalado por la Dirección de Trabajo, fenómeno con todos los sellitos y con todos los oropeles puestos en el instrumento de que se trate, resulta que contiene un acuerdo absolutamente espurio, ¿m? Desventajoso a la vista, groseramente desequilibrado, en ese caso, o desproporcionado. En ese caso, ¿por qué no va a haber derecho a seguir reclamando hasta lo que sea justo? ¿Por qué? Porque acá, y me parece que eso es importante, eso es sensible en el ámbito que nos interesa, que estamos hablando del derecho individual del trabajo, lo importante acá es que lo que se reclame forme parte eh, de un quantum, de un monto de justicia. No es cualquier monto. Ni es caprichoso, ni es arbitrario, ni busca sacar una ventaja indebida. Porque no nos olvidemos que el derecho argentino, el derecho argentino ha establecido dentro de sus muchas conexiones con la moral, porque las tiene, que no se pueden amparar pretensiones manifiestamente groseras o desproporcionadas. Ahora bien, si se ha llegado a un convenio ante la autoridad administrativa laboral, ese convenio ha sido debidamente homologado y avalado, uno debe suponer, es decir, hay una presunción de que es un convenio que ha pasado por los tamices de control necesarios. Problema. Ahora, cuando ese es groseramente violatorio de la justicia que debe contener ese acuerdo, ya sea porque por más avalado que esté por la Secretaría o por el Departamento o por el Ministerio de Trabajo, si refleja un arreglo manifiestamente inequitativo, no puede mantener su validez. ¿Y quién está para decidir eso? El fuero judicial del trabajo. Por eso la última palabra la tiene la justicia del trabajo. Todos estos son mecanismos entonces que lo que buscan es ni más ni menos criterios de discriminación positiva que busca mejorar la posición de aquel que está en una situación originalmente desventajosa. Miren ustedes lo importante que es este sistema de cómo hacer jugar la discriminación en sentido negativo o en sentido positivo, como este ejemplo. Pero esto lo que busca es equilibrar, ir hacia una igualdad. Esto no, que tiene, decíamos, una larga tradición en el derecho argentino, no es el único ejemplo que tenemos. De hecho, el ejemplo quizás más rotundo que hubo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, está dado por los derechos del niño. La Convención de los Derechos del Niño, que comenzó a rodar en el mundo a partir de 1980, luego de luego de 10 años de elaboración, porque la convención llevó a un grupo de expertos a tener que trabajar sobre ella a lo largo de 10 años. ¿Esto qué significa? Esto significa, entre otras cosas, que la situación importante, digamos, lo da acá, era advertir que el niño era primero un sujeto de derecho, cosa que ya es todo un avance desde el punto de vista ideológico. Eh, el sentido de la protección de los niños, niñas y adolescentes a partir de la Convención de los Derechos del Niño tuvo o tiene que ver con una formación ideológica que por un lado, desechó la idea del niño o de la niña como objeto de derechos. Es decir, aquello, por ejemplo, para dar un ejemplo muy torpe, pero que es muy gráfico, eso que se apropiaban el padre y la madre en una disputa por la llamada en ese momento tenencia de los hijos. Entonces, era un botín de guerra el chico. Era un botín de guerra que se dividían, se disputaban los padres. Eh,
Además, junto con la tenencia, como se llamaba en ese momento, también entraban a jugar otras pretensiones, por ejemplo, la pretensión alimentaria, la pretensión del régimen de contacto, que en ese momento se llamaba régimen de visitas. Todas estas situaciones lo que menos hacían eran fijarse en el sujeto de derecho, que era el niño o la niña. Esto lo cambia el modelo, lo cambia el paradigma, la Convención de los Derechos del Niño, eh, y que comienza, decíamos, su rodamiento allá por 1980 y empieza a ingresar, a impregnar, a, a- a contaminar en el buen sentido de la palabra los ordenamientos jurídicos nacionales, entre ellos la República Argentina, porque no nos olvidemos que antes de ingresar al menú de declaraciones y convenciones internacionales por parte de la eh, reforma de 1994, ya había sido incorporado al ordenamiento jurídico argentino por una ley, ley del Congreso. Esto implicaba, entre otras cosas, que tenía una jerarquía importante, legal, pero infraconstitucional, por debajo de la Constitución. Pero ya estaba impregnando el derecho, el ordenamiento jurídico argentino, y esto era importante, que establece, entre otras cosas, como para ir hacia esa igualdad de la que estamos hablando, como derecho a ser respetado por su jerarquía constitucional, que establece la convención, que luego se trasladó a la legislación y terminó entrando por la puerta grande de la Constitución en el 75-22, en el año 1994, y que luego, desde ya, quedó plasmado en una ley, la 24660, eh, la 26061, perdón, la 26061, que es la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué elementos, qué herramientas suma la Convención, traducido en todas estas normas internas? ¿Qué herramientas suma para equilibrar esa posición original de desventaja que tienen los niños, niñas y adolescentes? Primero y principal, reconocer que son sujetos de derecho, pero además que son sujetos de derecho, que son sujetos vulnerables. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, pero son sujetos de derecho vulnerables. ¿Por qué son vulnerables? Porque son sujetos en desarrollo. Y al ser sujetos en desarrollo, todavía les falta afianzar algunos recursos, adquirir algunos recursos que los pongan en paridad de condiciones con respecto al mundo adulto. Es por eso que autoras como Aida Kemelmayer de Carlucci, ex jueza de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, y además una docente de décadas de enseñanza universitaria y que ha tenido a su cargo la redacción de gran parte del Código Civil y Comercial en lo correspondiente a derechos de niños, niñas y adolescentes en el código que nos rige desde el año 2015, ha reconocido lo siguiente: la llamada capacidad progresiva de niños, niñas y adolescentes. Este concepto de capacidad progresiva que no existía antes del Código Civil y Comercial, ha sido consagrado ahí, pero ya venía siendo aportado por la Convención de los Derechos del Niño, 1980 en adelante. Miren lo que tardó en afianzarse en una ley de fondo argentina, como lo es el Código Civil y Comercial. Porque, y lo explica muy bien la profesora Aida Kemelmayer, que ella dice, eh, todos estamos de acuerdo en que los niños pueden realizar determinadas actividades sin importar su edad, por decir algo que lo manejamos todos y que seguramente muchos de nosotros hemos hecho. Un niño puede subirse al colectivo para ir a la escuela con todos sus hermanitos, tiene 8 9 años y ya sube al colectivo con su sube. Sube o lo que utilicen para subir al colectivo los niños, porque están también amparados por otros beneficios de carácter municipal, pero tiene la posibilidad de hacerlo. Va al cine, quiere ir a ver una película, va al cine y compra su ticket en la boletería del cine. Compra, bueno, ahora se estila entrar al cine con pochoclo y gaseosa. Bueno, compra su pochoclo ahí en el kiosco del cine y entra. Ni el
vendedor de pochoclo, ni el vendedor de tickets del cine, ni el chofer del colectivo le dicen, no, nene, vos tenés esta edad, vos no podés hacer no podés hacer este tipo de contrato, no podés celebrar contrato de transporte, porque tenés 9 años, por lo tanto, bajate y que venga tu papá a comprar a pasar la sube. El vendedor de ticket del cine tampoco le dice, mirá, vos tenés 9 años, no podés comprar el ticket para ver Spider-Man, por lo tanto, andá que venga tu papá, compre el ticket porque vos no podés celebrar el contrato de espectáculo. Absurdo, nadie dice eso. Entonces el niño o niña ya va desde su más tierna infancia, va generando algunas relaciones jurídicas en las que no necesita la presencia de su representante legal para todo acto. Eso se llama capacidad progresiva. Capacidad progresiva que la profesora Kemmermayer de Carlucci dice que requiere de dos criterios. Uno es objetivo. El criterio objetivo es la edad, sin ninguna duda. La edad que implica que a mayor edad se entiende que mayor capacidad va teniendo el niño para la capacidad de ejercicio de derechos, que antes se llamaba capacidad de hecho, ¿no? Hoy se llama capacidad de ejercicio. Y por otro lado, el grado de madurez, que ya es un criterio un poco más complejo. Es un criterio un poco más complejo porque requiere de la intervención de otros profesionales que ayuden a valorar, a determinar cuál es el grado de madurez que tiene ese niño o niña. Y esto no suele ser tan sencillo. Digo esto poniendo un ejemplo bastante de barrio, pero que ese ejemplo es absolutamente actual y cierto. A ver, ¿cuántos chicos de 14, 13, 14 o 15 años conocen ustedes que saben moverse por la vida, saben buscarse sus recursos, saben hacer ciertas cosas? ¿Y cuántos grandulones o grandulonas de 30 años conocen ustedes que no saben qué hacer de su vida ni cómo manejarse adecuadamente a lo largo de su vida? Bien, bueno, a eso vamos. Es un ejemplo grosero, pero un ejemplo al fin que nos permite graficar de qué manera el grado de madurez no es una situación tan sencilla, lo reconoce la profesora Kemel Mayer, pero para eso también existen otros ámbitos profesionales que sirven, que están presentes para ayudar a determinar si una persona cuenta o no cuenta con ese grado de madurez necesario para tomar determinadas decisiones. Y ni hablar de las posibilidades de disponer sobre el propio cuerpo que tienen los adolescentes desde los 16 años, es decir, 2 años por debajo de la edad para alcanzar la mayoría de edad según la ley argentina. Con lo cual, desde los 16 años pueden adoptar decisiones para determinados tratamientos médicos, y ni siquiera nos pongamos a pensar, porque eso también complejizaría todavía más el asunto, en aquellos chicos que buscan hacerse a los 15 años, por ejemplo, piercings o tatuajes. Y existe toda ahí una discusión sobre cómo es posible, si por ahí anda, por el 23 en adelante, del Código Civil y Comercial, si cómo se toman estas decisiones, y por eso muchas veces los tatuadores o los aplicadores de piercing andan requiriendo la presencia de los padres o autorizaciones escritas y demás para poder hacer su trabajo. Eh, Ven ustedes entonces que existe acá algunas herramientas que la Convención de los Derechos del Niño y las leyes dictadas en su consecuencia han permitido expandir el ámbito de actuación de los niños y niñas desde la edad en la que por edad y por grado de madurez, se les puede admitir la toma de determinadas decisiones. Claro, exactamente, lo invasivo, ¿qué es invasivo? ¿Es invasivo algo que ponga en riesgo su vida? ¿Es invasivo algo que deje una secuela indeleble en el cuerpo? Ya sabemos que hay algunos tatuajes que pueden ser borrados y otros que no, o aquellos que pueden ser borrados con tratamientos sumamente complejos, incluyendo el uso de tecnología láser, por ejemplo, pero que también deja o puede dejar cicatrices. Bien, ¿qué es invasivo y qué no lo es? Toda una discusión que en general
ha permitido, y a nosotros nos sirve para permitirnos entender en qué consiste esto de la discriminación positiva, poner ciertas herramientas al servicio de los niños y niñas para que puedan sentirse protegidos en cuanto a sus derechos y debidamente equiparados al resto de las personas con las que pueden tener un litigio. Por ejemplo, pueden tener litigio con sus propios padres y en ese caso tienen derecho a tener la asistencia letrada propia, ¿m? Y a elegirla ellos mismos. Y a los padres deberán pagar por esa asistencia letrada. Por eso, sin ninguna duda, habrán prestado atención que hace unos pocos días atrás se abrió un registro de abogados de niños, que es un registro que para inscribirse los abogados deben tener acreditada una cierta idoneidad en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es que estos, eh, lo que se busca acá es equiparar aquello eh, que hace que un niño sea un sujeto vulnerable. Y esto es básicamente lo que, entre otras cosas, sirve dentro de un proceso judicial, por ejemplo, para atender a las necesidades de los niños en ese mismo proceso. Ahora, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño establece esto que menciona allí Sofía, que en realidad no es solamente el derecho a ser escuchados, sino el derecho a ser oídos en todo aquello que tenga que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando digo en todo, quiere decir que puede ser en un proceso judicial, por supuesto. Ahí tienen que contar con la posibilidad, la oportunidad de ser oídos. Porque digo oídos porque el artículo 12 habla del derecho a ser oído. Ese es el derecho, así lo enuncia. Además, también es importante tener en cuenta que si no puede manifestarse por sí mismo, tiene que garantizarse que lo puede hacer a través de un representante, ya sea un representante legal, si no está en conflicto, no hay intereses contrapuestos con sus representantes legales, y si los hay, con un representante que el Estado le pone a su servicio para poder estar presente en el proceso administrativo, judicial o en alguna actuación extrajudicial incluso que se pueda llevar a cabo en relación a los derechos del niño. Pongo por caso la pretensión de inscribirse en un determinado colegio por las características del colegio. ¿Hace falta ir a la justicia de entrada? No, no hace falta. Entonces, se puede tomar intervención por la autoridad administrativa para verificar si están dadas las condiciones para que este niño o niña acceda a ese colegio, a esa dependencia educativa. Sí, por supuesto. Puede tomar injerencia directamente la autoridad administrativa sin necesidad de que lo haga una autoridad judicial. Ahora, la judicial interviene cuando ya la instancia administrativa o extrajudicial o prejudicial ha fracasado, pero siempre el niño es oído en primera persona por quien deba tomar la decisión. Ahora, ¿ese es el único criterio? No. Está el llamado interés superior del niño. El interés superior del niño que está contenido en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. Ese interés superior del niño es un poco complejo. ¿Por qué es un poco complejo? Lo explicamos. Porque la Convención no define qué es el interés superior del niño. No dice qué es el interés superior del niño. Habla de, en toda decisión que se adopte en relación a la situación de niños, debe tenerse en cuenta el interés superior del niño. El grave problema con el interés superior del niño que en la versión original no estaba como interés superior. La versión original en la que se trabajó o se trabajó por parte de los eh, expertos que redactaron la Convención sobre los Derechos del Niño, se trabajó en idioma inglés. Y ahí, en ese artículo 3 se habló de un concepto que los ingleses o el habla anglosajona estaba mucho más familiarizado, que es el mejor interés. ¿M? Ellos hablan del mejor interés, es decir, en inglés es el best interest. Ese es el best interest, el mejor interés. Pero claro, cuando se tradujo a los idiomas oficiales de la Organización de Naciones Unidas, se tradujo como el interés superior. En el castellano se lo tradujo como interés superior. Y ahí generó todo el problema porque no es lo mismo decir interés superior que mejor interés.
eh, porque pareciera que interés superior es un interés que debe prevalecer por encima de cualquier otro. En cambio, el mejor interés tiene que ver con el mejor interés del niño, en el caso concreto. Total que no se ha logrado ningún tipo de definición. Y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una vieja opinión consultiva, digo vieja porque ya tiene 22 años, es la opinión consultiva 17 del año 2002, eh, tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el interés superior del niño, eh, no lo hizo. Eso llevó a una de las mayores expertas en materia de derechos del niño de la República Argentina, la profesora Mari Beloff, que estuvo el 4 de octubre acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy dictando el último módulo de la especialización de Derecho Penal que dirijo en sede del Colegio de Abogados. Ella escribió por aquella época, estoy hablando de 2002 en adelante, un librito que se llama Luces y Sombras de la Opinión Consultiva 17. ¿Por qué? Porque ella criticaba que habiendo tenido en sus manos la Corte Interamericana la posibilidad de emitir una definición de lo que debe entenderse por interés superior del niño, no lo hizo. La perdió la oportunidad. Y era una oportunidad excelente. ¿Por qué era excelente? Porque lo que se pretendía en esa opinión consultiva de la Corte Interamericana era que la Corte defina cuáles eran los derechos procesales a los que tenían acceso los niños y adolescentes sometidos a proceso penal. Entonces, la Corte terminó diciendo, dentro de esa opinión consultiva, que los niños tienen en un proceso penal los mismos derechos que cualquier adulto, con más aquellos, con un plus, con un más de aquellos derechos que le corresponden por ser niño, o sea, sujeto vulnerable. Bien, en esos términos más o menos quedó definida la opinión consultiva, pero lo que no dijo es en qué consiste el interés superior. En el año 2003 publiqué un libro que se llama Restitución de Menores con la Universidad Católica de Santiago del Estero, un libro que ya no se edita más, y donde yo ahí vi una definición analítica de interés superior del niño. Después, en alguna clase práctica lo podemos compartir. Pero ahí vi una definición. Y esa definición que yo di en ese libro, que elaboré para ese libro, luego fue tomada por los doctores Famá y Herrera, y Marisa Herrera, en un texto de Derecho de Familia que publicaron mucho tiempo después. Es decir, hay posibilidades de definir interés superior. El problema es que al no haber una definición normativa, sea en la convención, sea en Convención de los Derechos de Niños, sea jurisprudencialmente por la Corte Interamericana, y digamos que están medio dudosos de dar una definición de interés superior. Pero en definitiva, porque algunos entienden que no dar una definición permite adaptar el interés superior a las necesidades concretas del niño en específico de que se trate. ¿Es posible? Sí, puede ser, pero también al no haber una definición genera una cierta imprecisión, una cierta ambigüedad, una cierta duda respecto de su alcance exacto. Bien, pero en esto, ¿qué queremos reflejar? Queremos reflejar que el interés superior del artículo 3 de la Convención, el derecho a ser oído del artículo 12 de la Convención, eh, el derecho a la salud previstos en los artículos 23 y siguientes de la Convención de los Derechos del Niño, el derecho a no ser judicializado, es decir, que los niños, niñas y adolescentes no necesariamente tienen que terminar sometidos a un proceso judicial, artículo 40 de la Convención. Entonces, es importante tener en cuenta que todo esto hace, ni más ni menos, al dotar al niño o adolescente de las herramientas necesarias para equilibrar su derecho frente a los demás contendientes. Entonces, es así como es un importante juego de mecanismos procesales, constitucionales, que tienden a equilibrar la situación de este sujeto en particular,
que por ser vulnerable necesita de discriminación positiva, es decir, darle ciertas herramientas distintivas que equiparen su intervención respecto del resto de los actores de un proceso, sea prejudicial, administrativo o judicial. Esto en parte es parte del tema del libro que vamos a presentar mañana. Además, el derecho de las mujeres, los derechos de las mujeres tienen básicamente también, sí, lo que pasa es que el libro ya no se edita más. Entonces, el que quiera puede encontrarlo ahí en la biblioteca de la UCSE, está ahí en la biblioteca del Poder Judicial, también está, ahí quedó un ejemplar. Ese libro no se editó más. Y se llama restitución de menores. Decíamos, la mujer es otro sujeto de derecho que hoy por hoy ha adquirido mayor relevancia desde el punto de vista de la protección de derechos, no solamente desde el punto de vista de el derecho internacional, sino también en el derecho interno. Desde el punto de vista del derecho internacional hay básicamente dos convenciones que han trazado la línea para identificar a la mujer como sujeto vulnerable de derechos y la necesidad que tiene de ser equiparada en cuanto a recursos frente al hombre en determinadas situaciones que han sido catalogadas como violencia, que puede ser violencia física, psicológica, emocional, económica, simbólica y demás. Eh, por lo tanto, estos dos instrumentos, uno de ellos está incluido también en el artículo 7522, que es la Convención para erradicar toda forma de discriminación contra la mujer, que es de carácter global. Está también la Convención de Belém de Pará, que lo que busca es establecer la protección de las mujeres en específica relación a la violencia física que tiene como objeto, como víctima a la mujer. ¿Sí? Es decir, la Convención de Belém do Pará busca un aspecto en particular, que es la protección contra la violencia física y sexual, desde luego, porque todo esto tiene que ver con lo físico. En cambio, la Convención para erradicar toda forma de discriminación contra la mujer es de carácter global. La Convención de Belém do Pará es de carácter regional. Ahora, esta situación se ha visto también reflejada en la Ley de Protección Integral de Derechos de las Mujeres, que en el orden jurídico interno argentino ha tenido suma importancia desde el momento en que es utilizada para, por ejemplo, desde el punto de vista procesal, es utilizada para establecer medidas de protección, que el profesor Rubén Chaya llama medidas tutelares, llama medidas tutelares, que no son las medidas cautelares de cualquier proceso penal. En las medidas cautelares de cualquier proceso penal, lo que buscan es asegurar el proceso. Las medidas tutelares, en cambio, de la Ley de Protección Integral de Derechos de las Mujeres, lo que buscan es proteger a la víctima, no al proceso. Esto para que quede claro por todo aquello que muchas veces se dice ante situaciones de violencia que llegan a tomar estado público y la gente por ahí pide de una manera desinformada, cárcel y demás para proteger a la mujer. No, la cárcel no está para proteger a la mujer. La prisión preventiva, que es una medida cautelar, está para proteger el proceso, no a la mujer víctima. ¿Por qué? Para proteger el proceso, porque lo que busca es que el proceso llegue a su fin. ¿Y llega a su fin cómo? Con una decisión final, sea por sentencia de absolución o condena, o sea por una resolución de sobreseimiento, por ejemplo. Esta es la importancia que tiene las cautelares. Y las cautelares dentro del proceso penal solamente sirven o solamente pueden ser exigidas cuando hay peligro de fuga por parte del acusado o cuando hay peligro de que éste interfiera en la realización de la prueba. ¿Bien? Eso es para proteger el proceso. Ahora, las tutelares son para proteger a la víctima, pero no son de naturaleza penal, son de estricta naturaleza legal en relación a la protección de los derechos integral de las mujeres. Y está previsto por ley.
Esas tutelares tienen que ver con lo que ustedes muchas veces han escuchado, como el establecimiento de medidas perimetrales, como el establecimiento, como otorgarle el botón antipánico, como por ejemplo también otorgar custodia, que es lo más difícil porque la policía no tiene para establecer custodias permanentes en ningún lado, por lo tanto es todo un problema. Pero el botón antipánico, las medidas perimetrales, además, la obligación perdón, la prohibición de acercamiento que tiene el acusado respecto de una víctima en particular en determinados lugares, es decir, todo esto tiene o todo esto busca establecer, sí, es verdad, muchas de estas medidas no ayudan en nada. Por eso es que se busca la más fácil es tenerlo preso, pero el tenerlo preso no está dentro de las medidas tutelares, está dentro de las cautelares y para proteger el proceso, no para proteger a la víctima. Por eso, ustedes que van a ser y están siendo formados como técnicos en derecho, ya tienen que ir desarrollando la claridad técnica para poder diferenciar una cosa de otra, que en este tipo de errores pueden caer aquellas personas que no tengan dominio de la materia, pero ustedes ya como futuros operadores del derecho tienen que tener en claro cuáles son los verdaderos alcances de cada disposición. Bien, porque nosotros ya no podemos opinar como puede opinar una persona que no estudie o que no maneje derecho. Nosotros nos estamos formando como técnicos en derecho y como tales tenemos que tener otras herramientas que nos permitan interpretar esto que pasa y explicar incluso esto que pasa. Porque esto lo digo siempre, lo digo en todo lugar a donde me toca dar clases. El abogado, la abogada, tiene que estar para asesorar a su cliente de la mejor manera posible, de la manera más clara posible, tiene que estar para asesorar a su cliente. ¿El cliente puede ir a cortar la calle? ¿Puede ir a prender fuego a las gomas en la calle? Sí, el cliente sí, pero el abogado y la abogada no están para estar al lado teniéndole el bidón de nafta. No, ese no es nuestro rol social. Nuestro rol social es disminuir la conflictividad social. Para eso nos formamos. Por eso, el cliente puede hacerlo y sí, si a pesar de nuestros consejos el cliente insiste en hacerlo, no se lo podemos evitar. Pero el abogado no puede estar al lado con el bidón de nafta y sosteniendo otra cubierta para tirar el, al fuego. No, eso no podemos hacer nosotros, no nos corresponde. Y además habla mal sobre nuestra profesionalización. Bien, y desde luego, bueno, sí, otro de los remedios son los cursos de masculinidad y que también se han impuesto por parte del Ministerio Público de la Acusación. Sobre esta materia. Y lo más completito que hay hasta el momento escrito sobre este punto es el comentario de la Ley de Protección Integral de las Mujeres, escrito por las profesoras Graciela Medina y Gabriela Yuba. Las profesoras Graciela Medina y Gabriela Yuba. ¿No? El libro es de Editorial Rubinsal Pulsón, es un libro gordito, eh, eh, pero que comenta toda la ley de protección integral de derechos de mujeres. Bien, entonces, ¿esto qué importa? Importa que en base a la igualdad que se busca, otorgan eh, este, se otorgan una serie de herramientas que pueden servir a la mujer como de equiparación de, de situaciones frente a aquel que en este estado de asimetría de poder busca imponerse frente a la víctima. Bien, bueno, son las 18:53. Hay preguntas de los avisos parroquiales ya hemos dado al comienzo, sé que no vamos a repetir, ya está, me parece a mí. Este, medidas cautelares. Las medidas cautelares en un proceso están destinadas a proteger el proceso. Las medidas tutelares están destinadas a proteger a la víctima. Las medidas cautelares están comprendidas, están contenidas en los códigos procesales. Las medidas tutelares están comprendidas en la Ley de Protección Integral de Derechos de las Mujeres. Bien, vamos a ver.
Bueno, me alegro que te haya gustado la clase, Olga. Sí, bueno, sí, es verdad. El consejo, el consejo de la mujer y de las disidencias tiene un horario de oficina, por ahí es medio complicado. Eh, y desde luego está el único boliche que permanece abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, es la policía. El único lugar donde se ve que sale luz cuando uno por ahí busca. Ejemplo, medidas tutelares, por ejemplo, las prohibiciones de acercamiento, mencionamos, el otorgamiento del botón DIME a la mujer. El botón DIME lo que pretende es establecer, no es solamente el antipánico, el antipánico que se le llama botón antipánico, pero en realidad es una aplicación que tiene el celular de la mujer víctima para poder contactarse rápidamente en un cuando se ve o se siente amenazada, sino también aquellos que establecen la posibilidad de detectar la proximidad del agresor a una determinada distancia, que para eso están programadas. Entonces, cuando el sistema detecta, el celular de la mujer detecta que el celular del hombre está, porque el hombre también tiene la carga de llevar encima el celular para ser fácilmente ubicado, ¿eh? eh, Además fácilmente ubicado desde el punto de vista de ubicado en el sentido de GPS, puede saberse su ubicación, esa es una carga que tiene que asumir. Y detecta la presencia del hombre en determinado radio, también avisa inmediatamente a la mujer y al personal policial. Exactamente. Bien. Básicamente lo que estamos pensando con el doctor Escobar, vamos a tratar de que el coloquio, aquellos que lleguen para promocionar, trataremos de que sean grupales y que puedan hacer de una manera bastante ágil el intercambio de exposiciones, ¿sí? Porque si le damos media hora a cada uno y si llegan a haber 150, 200 que van a promocionar, saquen la cuenta. No se van a llegar a recibir. Así que vamos a tratar de que sea de una manera bastante ágil. Bien. Y preferentemente todo el mismo día para que todos tengan una nota ahí al toque. No, sería sobre todo lo que estamos dando. Además, tengan en cuenta otra cosa, y eso es lo que yo necesito. La otra vez el doctor Escobar me transmitió que hubo alguien que dijo, bueno, sí, que yo me había sentido molesto con que no habían leído y demás. Porque es claro, tiene que quedar bien claro. Los contenidos teóricos que son estos, que ustedes van a buscar en los textos que se les han dado, son importantes, pero ustedes tienen que tener, ¿por qué le ponemos tanta gana a los eh, prácticos? Porque es en los prácticos donde ustedes ven el derecho constitucional en actuación, en actividad, como diría el profesor Augusto Mario Morelo, ya fallecido, es donde ustedes van a poder distinguir el derecho constitucional, él decía, en rodamiento, es decir, en movimiento. Por eso, y por ahí veo con gran decepción que muchas veces caen a los prácticos y no han leído, o no han leído en profundidad, o no se han tomado el trabajo de marcar, de remarcar, de manchar el fallo, que es lo que demuestra que una persona pasó, que el alumno pasó por el fallo. Eso es importante. Entonces tienen que ponerle garra a eso. El práctico o los prácticos son fundamentales. Además, tengan en cuenta que los prácticos se aprueban con la sola presencia, por eso les tomamos asistencia. Por lo tanto, estar sentados ahí ya están aprobados. Hay cero presión, cero presión. Y ustedes, mínimamente, dentro de este contrato pedagógico que nosotros establecemos, tanto desde los docentes como hacia el alumno, como los alumnos hacia los docentes, eh, no tiene sentido si solamente tenemos por comisión 80 personas que van y se sientan y esperan a ver qué pasa. No, porque ahí están perdiendo lo más rico de la cátedra, que es el ver
al derecho constitucional en ejercicio, en movimiento, y además dicho por la máxima autoridad judicial del país, que hemos dicho también, se pueden equivocar, claro que se pueden equivocar, y de hecho se equivocan un montón de veces. Así que no, no, de ninguna manera, no abandonen el tema de ponerle ganas a los fallos. Si eso significa que se van a ir a dormir antes de apagar la luz, se ponen a leer el fallo y se duermen con el fallo encima del pecho, no hay problema, no hay problema. Pero lean los fallos, manchen, marquen, hagan flechas, traten de encontrar todo aquello que a ustedes les llame la atención en el fallo, porque de esa manera ustedes en el fallo van a poder darse cuenta de por qué decimos lo que decimos en la clase teórica. Si no, como les digo, es ir a pasar 2 horas en las que encima, 2 horas se van a aburrir y se van a aburrir mal. Van a estar 2 horas allí haciendo, calentando la silla, como se decía antes, cuando yo era chico, y no les va a fructificar en nada. Entonces, los fallos, hay que leer, marcar, y por eso nos hemos tomado el trabajo de hacer una selección de fallos lo más variopinta posible, con distintas integraciones de la Corte. Así que es importante que ustedes vayan sabiendo que ahí es donde tienen que poner toda la carne al asador. Bien, ¿de cuántos integrantes? Bueno, vamos a ver cuántos llegan en condiciones de poder ir al coloquio. Eso es importante. Pero en general, desde el punto de vista pedagógico, para que puedan hablar todos de una manera cómoda, no tienen que ser más de 5 o 6. No tienen que ser más de 5 o 6. Porque si son más de 5 o 6, siempre hay uno que no habla y que está esperando que el resto hable. Así que no, pedagógicamente eso no le sirve ni al alumno, porque al final no puede demostrar lo que sabe, y no le sirve al profesor, al docente, porque no puede evaluar. Bien, en coloquio, ¿qué se va a tomar? Se van a tomar temas. Vamos a arrancar de algún tema, de jurisprudencia básicamente de jurisprudencia, y luego de ahí iremos a hacer algún repaso de algún tema desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista de la bibliografía. Eh, Sí, ya hemos dicho, en el recuperatorio son 10 preguntas de jurisprudencia, 2 preguntas de bibliografía, que hemos incluido esa para el caso de que por ahí pueden estar flojos en la jurisprudencia, porque la verdad que los noto muy, muy flojos en jurisprudencia. Este jueves vamos a hablar de Ordóñez, que también se los hemos mandado, y de Alaví, perdón, y de Rosa. He aclarado en los avisos que se les mandó Uriarte, porque Uriarte cita el mismo criterio que Rosa, pero en realidad ya hemos reemplazado el fallo ahí, y es el fallo Rosa, el más importante. Si hay tiempo, tocamos a la vi, si no, lo dejamos para la próxima clase. Eso no es importante por el momento.